Listo, ya estamos aquí. Dios mío, qué cosa con esto de la Tecnología, por más ¡Ah! previstos que queramos tener, ¿verdad? Ay, sí, no, bueno, en fin, pero ya estamos aquí, chicos. Gracias otra vez. Lo logramos. Estamos nuevamente transmitiendo en vivo y como les estaba platicando, nos quedamos a medias. Perdónenme que los interrumpí. Nos quedamos a medias de esta transmisión. Yamile nos estaba platicando un poco de su experiencia, de su camino recorrido. Gracias por estar aquí nuevamente. Perdón por tanto show, pero bueno, no sé. Nos quieren decir algo. Nada es casualidad. Exacto. Gracias, mi querida Yamile. Porfa, platícame un poquito de ti, cómo llegaste a este tema de las constelaciones y después nos empezamos a arrancar con la charla y la explicación de todo esto que es tan interesante. Claro que sí, pues yo te estaba compartiendo mi alegría de volver a coincidir, ¿no? Con estos temas que siento que no ha pasado el tiempo. Es tan bonito encontrarse de nuevo con amistades desde la primaria, parte de la secundaria también, y parecer que no pasa el tiempo, ¿no? Sobre todo en cuestión de la conexión, ¿no? De identificarnos y reconocernos. Y Sí. bueno, platicando un poquito del camino, ¿cómo llegué a esto? No, yo creo que es parte de todo un proceso de mucho tiempo. Ya hace varios años llegué a ingresar a una formación de constelaciones familiares, tal y cual como se conocen más comúnmente. Y dentro de esa formación fui conociendo, vaya, a mí me encantó. Fíjate que una de las cuestiones que me llevó a identificar esto es porque se me da mucho la empatía en cuestión con las personas. Cuando de repente yo estaba platicando con ellas, de repente yo percibía, di un dolor de cabeza, una sensación y yo decía, qué es esto? ¿Es mío? Sí. Y me empecé a dar cuenta y le preguntaba a las personas, oye, ¿te duele la cabeza? Ajá. ¿O sientes esto? Y volteaban, me veían raro, ¿no? Como decía, sí, ¿por qué? Mm, ok. No decía nada, pero en ese momento a mí se me quitaba. Ajá. Entonces, eso fue antes de conocer yo las constelaciones familiares. Ok. Cuando entro a una constelación familiar como tal, dije, wow, esto es lo que me sucede, que es Ok. entrar a esto que se llaman los campos mórficos, ¿no? Ok. De la información en el campo en donde se trabaja. Ok. Y después de esta formación, a mí me encantó. Generalmente las personas que llegan a trabajar con constelaciones familiares y empiezan a ver esta conciencia y esto que van trabajando y esos movimientos que se van generando en su sistema, pues es algo que sigue buscando, ¿no? O sigue acudiendo. Y así conocí en muchos lugares, estilos, formadores, asistiendo de vez en cuando a estas constelaciones. Yo encantada, imaginándome algún día, digo, me encantaría hacer esto. Pasa tiempo y llegan a mí las constelaciones fluviales. Ok. Ya también más de una década, quedé fascinada porque además se interactuó con ambas, familiares y fluviales, y dije, bueno, si quería hacer la formación en constelaciones familiares, definitivamente tengo que integrar esto también. También previo hice una especialidad en psicoterapia integral y ahí vimos un poquito también de lo que son los movimientos del alma, que era algo más sin hablar y Sí. solo era observación, que también me fascinó. Entonces, ya después de cierto tiempo estaba yo con esa intención, dije, quiero certificarme, quiero hacerlo. Ya había hablado con las personas que había contactado en ese momento, pero entre que se daba y no se daba, una ocasión decidida, busco información y conecto directamente con la Escuela Sistémica del Agua, que es del Ok. maestro Juan Carlos Arias Quintana, ya estoy hablando de 4 años atrás más o menos, Ok. y con quien, bueno, yo decidida, pues tomo la formación. Ok. Más adelante tomé otro porque son como niveles, ¿no? Esta cuestión de consteladora fluvial, tallerista fluvial, máster fluvial, que ya somos los que se dedicamos a la formación. Ok. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo en todo esto, ¿no?
¿Cómo Ujú. ves? Eso es un poquito del recorrido. Guau, Hasta ahorita sí. yo fascinada con pues con todo este método, ¿no? Oye, y aparte que a lo largo de todo ese camino recorrido te meten una chinga. Te ponen a trabajar, pero con todos tus temas, porque no hay forma de que tú puedas ayudar al otro si, pues, tú no trabajas lo tuyo, ¿no? Es súper importante tener un corazón más sano, más abierto, más empático, muy compasivo y aparte no meter lo tuyo. Entonces, es súper importante que tú hayas trabajado todo o la mayoría, porque nunca dejamos de trabajar, para poder servir al otro, ¿no? Eso es súper interesante que además de que puedes ponerte al servicio, pues también tuviste que haber sanado tú en algún momento. Es correcto. Tanto como que es un proceso continuo y Ujú, que cada vez te llegan mayores retos también. ujú, Creo que las bases importantes en relación a esto lo aprendí desde que hice la certificación en coaching okey, y donde justamente nos hablan de esta parte, ¿no? De ujú, identificar ujú, desde dónde ayudamos a las personas, porque me acuerdo una de mis coach me dijo, sabes, Yamile, tu experiencia de vida te lleva mucha sabiduría, pero es ujú, importante aplicar, o sea, desde la experiencia, pero sí, dentro de esto es importante aplicar la metodología que puede aportar. Adicional a esto, obviamente mucho de lo que yo fui entrando fue para trabajarlo conmigo, ¿no? ujú, Cada una de las cosas que fui conociendo me encantaba. Me acuerdo que cuando hice Reiki, si bien de pequeña, sí visualizaba yo esa posibilidad de acompañar y decir, sería padrísimo tener el don de sanación, ¿no? Cuando escuchaba yo sobre mm, eso. Y qué bonito, y pensaba en mis abuelitos y en todos los seres queridos, ¿no? ujú, Pero bueno, ujú, ya cuando vas, ahora sí que en experiencia de vida, cuando yo tomé Reiki, dije, bueno, ahorita lo quiero para mí, ¿sí? No por una claro, cuestión de egoísmo, claro, pero decía, yo no, 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 ahorita quiero sí, trabajar conmigo, quiero sí, recibirlo. Llega un momento en que la maestra me dice, pues adelante, ¿no? O sea, sí, y yo sí. así como que Oye, todavía, ya te ven el todo, potencial, sí, y bueno, todo te ¿no? va Sí, llevando y dices, bueno, ya es momento y se va dando, ¿no? ujú, Em, entonces, sí, es un trabajo continuo, considero yo, porque además puede ser, bueno, ya estás bien trabajada y de repente puedes identificar algo más. Es algo interesante dentro de las constelaciones familiares. em, Muchas personas que llegan a las constelaciones fluviales me dicen que ya trabajé este tema, ya mm. identifiqué esto, y a veces en el campo del agua se observa que todavía hay algún pendiente, ¿no? Está un Sí, poquito a mayor profundidad. ahorita vamos a observar esa parte y vamos a hablar de eso, porque para justamente quiero que podamos diferenciar las constelaciones familiares con las constelaciones fluviales, justamente porque ya me pasó, chicos. Yo ya empezamos a hacer una constelación fluvial con Yamile y la verdad no saben, o sea, dije yo, justo lo que dijo ella, pero pues esto yo ya lo había trabajado, ni más. Aquí salió porque tenía que salir y salieron otras sorpresitas que la verdad no te esperas. Entonces, súper interesante. Y empecemos con esa mis primera pregunta. Para dar un concepto o una definición, para que la gente vaya entendiendo qué son las constelaciones fluviales, primero me gustaría responder esa pregunta y después, ¿para qué nos sirve y a quién le sirve? Empezaríamos con esa pequeña introducción. Perfecto. Bueno, te comparto que las constelaciones fluviales se originaron ya hace 12 años, estamos justo en el Ok, aniversario, en la ok, Escuela Sistémica del Agua de mi maestro Juan Carlos Arias Quintana. Es quien ok. recibió esta metodología y podemos describir las constelaciones fluviales como la fusión del método honrando el trabajo de los órdenes del amor del maestro Bert Hellinger, del Ajá, origen claro. totalmente, Sí. con los fundamentos de la hidrosistémica, que es algo adicional a las constelaciones fluviales, que es lo que va permitiendo de alguna manera la investigación y a fusionar pues esta metodología. Okey, perfecto. ¿Qué más? Y, pues, Me preguntaste ¿para qué nos servía? Ajá, ¿qué podemos trabajar con las constelaciones fluviales? absolutamente se puede trabajar todo.
Creo que una de las bondades es poder identificar la lealtad en relación que se tienen con estos temas que pueden ser patrones repetitivos de diversas dinámicas. Estas dinámicas pueden ser lo que se te ocurra, desde separaciones y divorcios, accidentes, suicidios, pérdidas, alcoholismo, adicciones de todo tipo, ¿sí? Todo. Algunas cuestiones podrían no ser lealtades, pero también podríamos identificarlas, porque adicional a lo que son las constelaciones familiares, las constelaciones fluviales trabajan con 12 sistemas que lo incluyen todo, y a veces donde no se encuentra una solución en lo familiar, lo podemos encontrar en alguno de los otros sistemas. Sin embargo, como dice mi maestro, hay que empezar con lo primero, ¿sí? Sí, exacto. Fíjense que pasó algo muy interesante. Como ella bien dice, son 12 sistemas y empiezas bueno, en mi caso, yo les platico desde mi experiencia, empezamos con el sistema, ¿cómo le llamaste, corazón? Era el Ah, sistema, lo que pasa es que es el sistema familiar como tal, ajá, y el sistema okey, familiar hablamos de tu sistema, tu núcleo de origen, ¿no? Y el ajá, sistema ajá. actual. Exacto, exacto. Fíjense, nada más trabajé esos 2, porque ya llevábamos un ratito, porque, una constelación fluida, pues, se lleva mucho más tiempo a comparación de una familiar, que es algo son movimientos más rápidos, ¿no? Algo más cortito, pero aquí de verdad siento que yo entré a cosas, adentré a lugares en donde no ni me imaginaba que era algo que tenía que trabajar yo en mi sistema. Entonces, fue algo muy lindo, muy impresionante. Tuve bonitas experiencias porque traje a mi constelación a personas que yo pensé que ya no tenían nada que ver conmigo y fue algo muy lindo poder haberlo experimentado. Y, y se va a trabajar, ahora sí que como las capitas de la cebolla, ¿verdad? O sea, primero una cosa, luego otra y así conforme van saliendo otras y otras y otras hasta que quedamos lo más alineados posibles, ¿es correcto? Es correcto. Ujú, Aquí hay una cosa que me gustaría aclarar. Parte ujú, de lo que tú trabajaste, un ujú. poquito menos de la mitad, es lo Ajá, que se refiere a la metodología de lo que es la constelación fluvial. okey, Los 12 y esta metodología tiene de 12 a 15 pasos. okey. Adicional a esto son los sistemas, que estamos hablando del sistema familiar, del vegetal, del animal, del planetario y todo lo que incluye, ¿no? En nuestro mundo. Ujú, Es ujú. una forma como diferente, ¿no? Lo otro Okey. estamos hablando de pasos del proceso de la metodología. Y bueno, todavía no vamos a la mitad y ya viste la profundidad con la que se trabaja. Creo que desde mi experiencia, yo solía ir a estas constelaciones que todavía me gusta, e inclusive Ujú, en alguna oportunidad asistir. Sin embargo, yo no recuerdo hubiera una identificación al final de saber ujú. si me liberó o no, si se identificó y con quién el ancestro y Okey, cómo me voy, ¿no? Que es okey. algo que nos regala también la metodología al final. Ajá, ujú, Porque a veces vamos a una constelación, lo hacemos y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Lo ujú. ideal es ir sin expectativas, ¿no? Es correcto, sí. Y además se va trabajando también diferentes movimientos. Cada una de las cosas que fuimos haciendo son movimientos. Ujú, ujú. Sí, fíjate que mencionas algo muy interesante. Por ejemplo, el tema del cierre, en el tema de las constelaciones familiares no existe. Realmente te dicen, hasta aquí dejamos la constelación y pues lo sigues procesando a lo largo de los días, semanas, meses y te van cayendo muchos veintes, pero como tal un cierre tan específico, tan especial no hay. Y esas son de las cosas que ahorita vamos a empezar a desmenuzar en tema de diferencias, ¿no? Ok, la siguiente pregunta se me hace muy interesante, creo que todos queremos saber. Pues por algo tiene su nombre, ¿no? Constelaciones fluviales, pero ¿cuál es la función del agua? ¿Cómo es que la usas a tu favor para poder encontrar estas respuestas en estos movimientos? Ahorita les voy a poner un pequeño videito para que vean qué maravilloso funciona el agua y todo, pero platícanos acerca de por qué el agua, o sea, ¿cómo se ocurrió? ¿Cómo salió esto?
Bien, antes me gustaría concluir con otra de las preguntas que hiciste Sí. inicial, que era decir, ¿y quién puede hacer esto, no? ¿Para quién es? Ujú, Bueno, ujú. también es para todos. Absolutamente cualquier persona que le gustaría mirarse con cualquier tema en el campo, se puede identificar. Ujú. Todo esto, pues bueno, fue recibido por mi maestro Juan Carlos Arias Quintana, Ujú. él en observación, pero adicional a esto, mucho de lo que se fundamenta esta metodología es en base a investigaciones de científicos. Son Okey, muchos, por mencionarte okey, algunos, Masaru Emoto, okey. está Ujú. también Marister del Río, que es una mexicana, que habla sobre los Oh, guau. cristales líquidos. De Masaru Emoto, seguramente muchos ya han escuchado un poquito más, que me acuerdo, llegué a ver una exposición en la Ciudad de México con estos Ujú, cristales, donde él hizo una ujú. investigación con la Sí. música e inclusive con Ajá. el agua estancada o el agua que fluía, ¿no? Sí, el Entonces, mensaje los mensajes del agua, ¿no?, que hablaba él. es correcto, Ujú, sí. ujú, Y Marister del Río, incluso sobre estos cristales líquidos y que habla sobre nuestra sangre, ujú. literal comenta y tiene un libro en el que refiere que por nuestras venas corre luz, ¿sí? Que somos seres luminosos. Guau, qué bonito. Hay muy Ujú, interesante porque hay una parte de lo que identifica magnetos que se ujú, estructuran y lo que es también las estructuras en el agua. ujú, ujú. Hay una investigación muy, muy interesante, pero sería como otra temática en relación a lo científico, que cada vez a mí me queda mucho más claro. Para mí tiene mucho que ver con esto que también alguna vez mencionó el científico Tesla, de Ujú, que todo tiene que ver con si todo lo entendiéramos desde la vibración y frecuencia, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con esto. A medida que uno va conviviendo y conectando con el agua, pues cada vez se queda uno más asombrado porque cómo vas identificando esos movimientos y la comunicación que se puede ir teniendo con indicadores muy simples, ¿no? Y muy sencillos, que es parte de la transparencia del método, porque no solo lo que voy a ver yo es lo que diga la consteladora, ¿no? Es quien ujú, no ujú. necesita meter su mente, ni sus prejuicios, ni sus situaciones, sino que esos indicadores se comparten con la persona que va a ver su constelación y esa persona ve lo mismo. Lo hacemos desde Ujú. la fenomenología, es decir, Okey, lo que es, sin meter okey, suposiciones. okey. Además, creo que es importante que entendamos todos que somos 70% agua y que nuestro sistema nervioso es una computadora en donde sale toda la parte de nuestra conexión espiritual con la tierra, con todo, y que somos energía, o sea, no hay forma de que no podamos tener, creo que todos nacemos con ese instinto, con esa, unos lo desarrollan más que otros, otros lo perciben más que otros, pero creo que todos fácil nos ha tocado poder sentir, ay, esa como que viene bien mal vibrosa, y es la neta, ¿no? O sea, dices, es que lo sentí, lo percibí, entonces, eh, si lográramos conectarnos con esta divinidad, ¿no? Y con este elemento tan importante que es el agua, en donde todo fluye, en donde todo cataliza, lo que destruye, lo que construye, es súper emoción, muy interesante, muy lindo. Y el hecho de que ustedes lo hayan convertido en un método desde este amor y esta compasión para ayudar al otro, pues es súper interesante, muy interesante, Bueno, ¿no? justo como dices, Deira, además sabemos que el agua es el mejor conductor de energía, justamente, ¿no? Mm, ujú, Y mucho de lo que, cómo llega dentro de esta metodología del maestro, hay una frase que me encanta tanto del maestro Juan mm, Carlos, que dice eh, que la sabiduría es simple, ¿sí? ujú, Yo creo una de las cosas que me ha llevado mucho a este método es a mayor humildad. Y esta parte que hacemos, porque se realiza una armonización e intención en el campo, es desde la honra y el respeto, totalmente, ¿no? Y el agradecimiento, que son frecuencias, totalmente. pues, de alta vibración. Totalmente, o sea, el amor como vibración más alta, pero, pues,
desde ahí parte, ¿no? Muchos de estos principios y esto que tú haces, porque aparte les digo que, aparte Yamile tiene una voz así de ángel, entonces te va guiando y te va preguntando y así como que, ¿eh? O sea, estás tan metida en la constelación y eso que lo hicimos en línea, y estaba, así como me ven ahorita, así lo hicimos y aún así se percibe impresionantemente lo que va sucediendo en esta constelación. Es súper padre. Ok, ahora vayamos, para los que hemos hecho constelaciones familiares, tenemos una preconcepción, por así decirlo, o un conocimiento distinto. Yo no sabía lo que era una constelación fluvial, pero me gustaría que nos desmenuzaras o nos dieran como esos diferenciadores que son importantes de una constelación familiar y una constelación fluvial. ¿A qué nivel se trabaja? No sé, o sea, cómo se prepara una constelación fluvial a diferencia de la familiar, no sé, ¿cuáles son esas grandes diferencias que pudiéramos nosotros percibir y ver a lo mejor inclusive resultados? No quiero decir la palabra de mejor resultados, porque ambas funcionan, pero resultados diferentes en los cuales muchas veces en una constelación familiar no logras ver, pero en una constelación familiar ves hasta de más, quiera decir yo, ¿no? Bien, yo, con temor a equivocarme, la verdad es que no me atrevería a hacer comparativos, mucho menos también si mejor o no. Para mí tiene mucho que ver con esta fusión de metodologías, de fundamento, sobre todo del origen del maestro Bert Hellinger y la hidrosistémica del maestro Juan Carlos Arias Quintana. Algo distinto y que a veces bromeamos un poco, y sí me tocó, me lo preguntaron a mí una vez, porque bueno, ¿cómo que ir preparada a una constelación fluvial? ¿Me llevo traje de baño? ¿Dónde es? ¿Cómo se realiza? ¿No? Yo así me lo imaginaba, dije, pues me voy a tener que meter en una alberca o algo. Pues sí utilizamos una alberquita. De hecho, las constelaciones fluviales se desarrollaron primero a distancia, ¿sí? Se pueden hacer trabajos presencial, pero se ha hecho a distancia y con excelentes resultados también. Y así fue que inició. También inició en una alberca normal, se hacían con figurines un poco más grandes y en una alberca normal. Ya se fueron desarrollando de acuerdo a la investigación que fue realizando el maestro Juan Carlos Arias en relación a qué se disponía para llevarlo un poquito de forma más ágil, ¿no? Y hábil. Hay un taller inclusive para niños que sí se lleva y se juega un poco con ellos en el agua, en una alberca, ¿no? Porque se hace como un taller así más dinámico para ellos. Pero en realidad uno puede ir cómodamente de cualquier forma como uno prefiera, y lo que vamos a encontrar es una alberquita en la que eso que podríamos ver diferente es el campo morfogenético que vamos a encontrar en las constelaciones familiares, que es un área que se establece donde se empiezan a mover las personas. Yo he tenido oportunidad de conocer incluso movimientos y he realizado con cojines y hasta con tazas, ¿sí? Entonces, todo eso nos genera información y papelitos, además de muñequitos. Nosotros utilizamos figurines que introducimos, tienen cierta escala, dimensiones, tamaño y material que permiten que floten y se muevan en el entorno de lo que es el agüita. Entonces, mira, es ya en el la campo pantalla, en el agua. ¿puedes ver, Yamile, en la pantalla el video que estoy compartiendo? Totalmente. Ok, Sí, se ve claro chicos, y ahí está el agüita. ese es un pequeño videito, se los voy a devolver para que vean de esos figurines que habla Yamile, y ahí más o menos nos puedes explicar qué es lo que está pasando, qué estamos viendo. Bueno, ese es en sí el entorno en el agüita donde está la alberca, está contenida en la alberquita, y ahí colocamos los figurines. En este caso, se colocaron varios figurines en torno a uno que se coloca al centro, que es el representante. Cada uno de estos figurines representa algo, de acuerdo a lo que se esté trabajando. Puede ser persona o puede ser
algo en particular, alguna dinámica. Y bueno, ahí empieza a darse el movimiento, donde si te das cuenta, pues solo es el campo del agua, ni tú ni yo, solo estamos como observadoras en algo que es más grande y que empieza a generar las estructuras y pues la información para hacer una lectura. Si nos damos cuenta aquí, se están moviendo continuamente porque están buscando justamente pues la frecuencia y vibración de la información que se va a generar. Solemos decir, si tus palabras, pensamiento y sentir son humildes, respetuosos y agradecidos, el agua te va a mostrar las imágenes que tiene para ti y tu sistema. Y en torno a esto se empiezan a colocar en lo que llamamos la orilla de la alberca, que es la línea de vida. Y es ahí donde nosotros podemos hacer la lectura desde lo fenomenológico, desde lo que es, con solo 3 indicadores, que es contacto, orden y mirada. Ok, súper. Y por ejemplo, les comparto, si tú me lo permites, en esta, si ustedes se fijan, en medio hay, bueno, ella pone cristales en la alberca, a lo mejor no sé si los alcanzan a percibir, pero son cristales, son cuarzos, que obviamente pues también tienen una participación importante con el agua, el contacto del agua. Y eso también se me hace súper interesante que podamos como crear estos elementos también para poder fusionar y como que, ¿cuál es la intención que tú pones estos cristales en el agua, Yamil? Bueno, en particular, los coloco con cariño desde la intuición y realmente cada constelador coloca los elementos que quiere o prefiere de una u otra manera. En una ocasión coloqué piedras, tal cual, piedras de río, en ocasiones alguna flor y bueno, es como ya el toque personal, sí, pero no hay una intención particular o que implique en el movimiento. Yo encontré estos que me gustaron mucho y solo colocarlos. Hay uno incluso que sí me intencionaron más que nada como para mi proyecto y la sanación, ¿no? Para las personas que trabajaran ahí, pero eso fue un maestro de Reiki. Pero no, ahora sí que no tienen una intención en particular. Sin embargo, déjame te cuento, aprovechando sobre esto, que sí ha habido una investigación que lleva ya su tiempo y que justamente en este año está saliendo lo que es la formación adicional a consteladores fluviales a gemoterapia, que es identificar, porque hay muchos cristales que pueden aportar, ¿no? Estos cuarzos a muchos temas también de aportación para las personas. Hay algo que conocemos como recursos, que es un movimiento que para mí es como si fueran las vitaminas, ¿no? Que se utilizan para identificar, pues más bien para aportar el logro de un proyecto, por ejemplo. Se recomiendan antes o después de una operación. Se coloca el representante y esos figurines representan ya sea un cuarzo, por ejemplo, se conoce de la shunguita, que hace un trabajo en relación al apoyo para el cáncer. La menta, por ejemplo, es una plantita que, o más bien su esencia, se puede utilizar para el dolor de cabeza, por ejemplo. Y bueno, adicional a esto, la investigación de todos estos cuarzos, pues va a ser muy interesante en una próxima ocasión que podamos compartir sobre todo esto, ¿sí? Ese es un movimiento independiente de muchos más, porque además de constelar, podemos trabajar con la hidrosistémica empresarial y muchos otros movimientos como los niveles, los 7 niveles del amor, cierre de parejas, preguntas en el campo del agua, no desde la curiosidad, sino desde lo que puede colaborar a la persona, ¿no? De verdad es que es una maravilla, ¿no? Otro de los recursos, inclusive se puede colocar el Reiki, por ponerte otro ejemplo, porque los representantes, pues bueno, llevan esa vibración, esa intención al colocarlos. A mí me hace sentido con una de las investigaciones que se han realizado, no sé si llegaste a escuchar, en el que se colocaron en varios envases flores de diferentes
y al sacar la flor, aún identificaban el ADN correspondiente a la flor. Y cada uno era diferente de acuerdo a lo que colocaban, ¿no? O inclusive bastaba una etiqueta con cierta información, ¿no? O palabra para generar esto. Entonces, ahí me hace bastante sentido esta parte desde lo que representa lo que estás colocando. Wow, o sea que también podemos trabajar intencionalmente desde los cuarzos, algunos podemos integrar algunos elementos y así lo sentimos o los quisiéramos llevar al agua, lo podemos integrar también. Claro, aquí es importante que es en relación a una investigación desde la Sí, escuela sistémica. sí, 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 Como claro. investigación es que es tan fascinante y bueno, ahora me consta porque lo he visto en el camino que se puede hacer investigación. Por ejemplo, ya Ujú, en el nivel como talleristas, nosotros podemos realizar taller, pero no es un taller que de repente a mí se me ocurre, sino ujú, que es dado por algo más grande, ¿no? Y la información en el campo del agua. Yo ujú. coloco varias opciones y el agua me va a indicar, este es tu tema, ¿sí? Okey, sí, Y además, pero además tengo que hacer una investigación no desde aquí, sino sí, desde lo que también el agua me va dando información. okey. Entonces, el maestro suele decir, hay muchas cosas que se dicen, pero no todas son. Eso Ujú, puede tener una fuerza. Sin ujú, embargo, imagínate al grado que se puede identificar y se tiene por derecho el conocer, por ejemplo, ujú. las personas que no conocen a sus padres, ¿no? Okey, O si tiene una duda en relación del ujú. padre que es, se puede hacer este movimiento para identificarlo, por ponerte un ejemplo. Guau. Guau, no, pues los detectives privados se acaban de quedar sin chamba. Pues, y fíjate, la verdad es que yo recuerdo que una de las primeras ocasiones que yo iba a la formación, que te estoy Ujú, hablando ya más de una década, yo ya estaba fascinada con la misma idea, ¿no? ujú, Antes de ujú, verlo en el agua, que claro. decir, es que esto ya debería de usarse en Sí, oye, para totalmente encontrar en lo del detective, ¿no? Porque sí se puede sí, identificar inclusive, por ejemplo, quién está mirando la lealtad, por ejemplo, de los accidentes, por ponerte un ejemplo. ujú, 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 O se puede incluso hacer investigación de si una persona desaparecida está en la vida, en la muerte o gravemente herida ujú. y una posibilidad de dónde puede encontrarse. Yo esta Okey. práctica la he realizado, pero con gatitos. Ha sido muy interesante, ¿no? También. Guau, okey. Oye, algo que me encantó que dijiste, por ejemplo, en temas del reino animal y cosas así, ¿te ha tocado hacer alguna constelación así para mascotas o algo, que te hayan pedido? ¿O cómo es que trabajas este campo? Porque es guau, o sea, es súper guau. Propiamente, yo no he trabajado la constelación para mascotas, solo he hecho la investigación tenemos un gatito perdido, ¿nos puedes apoyar con esto? Y bueno, se identifica esto, ¿no? Guau. Em, pero existe un taller, que es Ujú, taller de mascotas, ujú. donde se hace este trabajo que se llama Constelando a tu mascota. Y donde las Oh, que se habla también que puede representar, porque se habla de las mascotas como multiálmicos, ¿no? ujú, Y de ujú. acuerdo al servicio que están prestando al sistema, es lo que se identifica y lo que se trabaja. Entonces, sí hay Guau. un taller enfocado en las mascotas. Wow, qué excelente, qué cosa tan maravillosa. Por favor, todos los que nos dedicamos a veces a rescatar animalitos o apoyar a esas personas que aman a los animales, híjole, esto sería maravilloso, maravilloso poder hacer uso de esta herramienta. Y tengo otra pregunta, por ejemplo, las constelaciones fluviales, en este caso lo trabajaste de forma individual para mí, te pusiste al servicio y el agua se puso al servicio para mí, pero ¿de cuántas maneras podemos trabajarlo? Porque, bueno, en las familiares, pues, nos ponemos muchos al servicio, te integras a la constelación de otro, tú constelas, etcétera, pero, ¿cómo podemos de cuántas formas podemos utilizar las constelaciones fluviales a nuestro favor? Bueno, eh,
en línea, a distancia, Ujú, tal cual como tú lo realizaste, de forma ujú, personalizada a la ujú. persona. Se Ok, puede realizar también de forma presencial. Yo ya he realizado también en grupo, grupales, ok, con grupos pequeños, igual a distancia como presencial. Se pueden hacer movimientos para la energía o frecuencia de un grupo en particular y ok. se puede hacer esta combinación donde están las personas haciendo movimientos, tal cual como la Ujú. constelación familiar que suele realizarse, y además se están verificando los movimientos en el campo del agua. Entonces Ok, eso también es asombroso porque parte del movimiento que se hace físicamente lo puedes estar observando en el en el agua. campo. Wow, Sí. qué interesante. ¿Cuánto tiempo dura una constelación, ya sea individual, grupal o sí, individual o grupal? Ujú. Bueno, eh, ahora sí que como dice el maestro, una constelación dura lo que tiene que durar. En Okey. promedio dura de hora y media Ujú, a 2 y a ujú, veces puede llevarse 3 horas, de acuerdo al trabajo que ujú, tiene que realizar la persona, ¿no? O lo que la okey. información que se está dando. Hay Ujú, ocasiones que son muy pocas, que el campo es inaccesible, por algo no se está dando el permiso a trabajar, y a veces se ujú. quedan en los primeros movimientos, y bueno, se invita a realizar un trabajo para poder acceder de nuevo a, pues, a continuar, ¿no? Con estos movimientos para una constelación completa. Y como te Okey. comento, adicional a eso, hay trabajos más cortitos que son movimientos como son los 7 niveles del amor, el cierre de parejas. Hay movimientos que duran minutos, que Ujú, son muy grandes. ujú. Eh, Inclusive nosotros como consteladores se nos invita a estarlo realizando y creo que aporta mucho, que es, por ejemplo, ¿estamos más en el ego o en el espíritu? Okey, buena ¿Sí? pregunta. Que Ujú. lo ideal es estar en equilibrio, Sí, ¿sí? sí. ¿Estamos más en la queja o en el agradecimiento? Pues basta un Okey, movimiento, ¿no? Que se realiza y okey. cómo vemos, después de observarlo, después cómo estamos, después de hacer cierta meditación o ciertas palabras e integración, podemos Ujú. ver cómo estamos después de eso, que nos ayuda también a equilibrarlo. Hay otro que se llama también los órdenes de la ayuda, que es Ujú, en base al trabajo del maestro Bert Hellinger, ver si ujú, realmente estamos en nuestro lugar, en nuestro buen lugar como ayudadores, ¿no? Realmente que estamos al servicio. ujú, ujú. Y, por Y bueno, ejemplo, podemos, esto lo podemos utilizar como un método terapéutico de sanación, tanto emocional, psicológico, obviamente abarca todos los campos a revisar porque lo abarca absolutamente todo. Pero, por ejemplo, si yo inicio una constelación contigo, esto lo puedo seguir trabajando en cierto orden para poder ir sanando y cerrando cosas, es lo que yo entiendo. fíjate, fíjate que a mí se me ha dado, como tal, alguien te busca y me puedes constelar este tema y trabaja y realiza su tema. Ujú, Sin embargo, hay personas que, bueno, trabajo esto y me gustaría trabajar adicional a esto, ¿no? Con cierta ujú. frecuencia. Y se puede ir identificando ahora sí que un proceso integral personal, ¿sí? Okey, Hay okey. movimientos, por ejemplo, que para identificar qué herida de la infancia o herida del alma te Ujú. está afectando más actualmente en tu vida de adulto. Y Okey, entonces guau. se puede identificar y trabajar en relación a eso, ¿no? Okey, Temas okey. de pareja, y bueno, también se puede colocar exclusivamente a la pareja para identificar cómo está esa pareja. ¿Hay orden o no hay orden? ¿Sí? Okey. Porque son de los fundamentos principales, que es Ujú, ese tomar a papá y a mamá. Si tomamos a papá y a mamá, tomamos la vida. Y puede sí. ser algo muy simple, pero Ujú, es un trabajo, la verdad, que a veces nos lleva toda la vida, a veces aunque ya no estén ellos en la vida, ¿no? Y es ujú. muy, muy interesante también esta parte. La Claro. pareja como espejo, donde hablamos, ¿no? La pareja como espejo viene a mostrarnos temas del sistema familiar de uno tanto como el otro. Entonces Ujú. es cuando empezamos a ver a la pareja o nuestras relaciones, inclusive en el trabajo, como esos maestros de vida. Y entonces Sí. ya no vemos, o sea, eso de que
es que esta persona es de determinada manera. Bueno, ¿qué me está mostrando de esto para mí? Ujú, 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 ¿Qué necesito trabajar yo en relación a esto, no? ujú, Porque, e inclusive lo que nos incomoda, en una ocasión escuchaba al maestro Juan Carlos Arias, que ujú, mencionaba que el maestro Bert Hellinger hablaba de que aquello que nos incomoda, ya lo estamos excluyendo. Y una sí, lealtad generalmente la tomamos por exclusión o por este amor ciego, desde yo por ti, mamá, yo por ti, ujú, papá, ujú. que alguien que queremos mucho o alguien que no queremos ni mencionar, ¿no? Correcto, correcto. Sí, todo eso influye, ¿no? Todo eso en lo absoluto influye. Muy bien. Me está preguntando, voy a poner aquí la pregunta, Rosalba Morán, gracias por estar con nosotros. Dice, si ya identifico mi herida de la infancia, ¿cómo puede comenzar a trabajar desde las constelaciones? Bueno, en el movimiento se hace lo que es la identificación y Ujú, además se hace un movimiento y frases y meditación que ujú, ayuda en el casi al instante a modificar este esta parte del trabajo con esa herida, ¿no? De esa concientización. ujú, Y que bueno, se requiere ir generalmente nosotros trabajamos con meditaciones que después dejamos tareitas en casa para ujú, que el trabajo que se contiene sea contenido, em, de 21 días, 15 días, de acuerdo a lo que también se identifique para la persona. Entonces, sí, claro. tú sabes que en una constelación muchas veces se dan movimientos que a veces por eso decimos que parece como magia, ¿no? Porque Ujú, se dan resultados que dices: "Oye, acabo de constelar y de repente me habló tal persona que no me hablaba", ¿no? Y sí, estoy recibiendo ahorita su llamada o recibes una llamada de papá o de mamá o ujú, del hermano que no te hablaba por decir, ¿no? Te digo, siempre sí, sin expectativas, pero todo se modifica desde ahí, desde esa toma de conciencia y el trabajo sistémico que se está realizando, ¿no? No ujú, necesita ser uno mucho, más que tomar conciencia. Yo creo que la mayoría de las terapias y herramientas que se tienen, lo que nos procuran es toma de esa conciencia, mirar ujú, eso que no hemos podido mirar, no porque no queramos, sino porque a veces no lo identificamos o está a un nivel inconsciente. Y, por ujú, ejemplo, las emociones, a veces podría ser una emoción que ujú, seguramente has escuchado de este libro, de este dolor no es mío, ¿no? sí, sí, Y muchas veces un enojo podría ser de la abuela y su historia. sí, sí, Entonces, cuando correcto, ponemos atención en esto y de lo que nos está identificando, una emoción que es muy intensa, es muy posible que no sea totalmente nuestra. Y ahí es sí, donde empezamos a identificar, ¿ok? ujú, No porque ellos tienen la culpa, en realidad nosotros somos los que no estamos en nuestro buen lugar y ujú, estamos tomando vidas que no nos corresponden ujú. desde ahí. Ujú, Claro, porque desde la generalmente herida. cuando empezamos en esto, es que mi papá, mi mamá, es que el hermano, es que el Ujú. vecino, Sí, y bueno, en realidad es en la modificación de nuestra propia conciencia. de acuerdo. Y ahora me gustaría hacer como la pregunta que contrasta este comentario de Rosalba. Si yo no voy con ningún tema, porque a lo mejor todavía, bueno, hay muchos que todavía nos pasa que no tenemos ni idea qué tenemos que trabajar en esta vida, puedo llegar contigo y decir: "Oye, pues necesito luz, necesito claridad, no sé qué fregar, no me llega el trabajo, no encuentro, no, o sea, ya troné con mi novio", etcétera. También podemos llegar con esa con esa ceguera, ¿no? De poder decir: "Yamile, por favor, dame luz, dime qué para dónde voy", ¿no? Totalmente. El Ujú. maestro dice que a veces hay quienes llegan con un tema o 2 Sí. y hay Ajá. quienes llegamos con toda una barajita, ¿no? Y Sí, que es mi caso y que son los casos que me suelen llegar. sí. Pero adicional de que hay cosas que puede ir uno trabajando a medida de su proceso, hay, si es necesario, un movimiento que se llama rueda de vida para Okey. identificar salud, Ujú, dinero o amor y ujú. dentro de esos ir especificando el tema que más requiere tu alma, ¿no? Correcto. Y tu sistema. Y Ujú. entonces ahí se identifica y yo suelo decirles, dejemos que el agua nos guíe, ¿no? Muchas veces llegamos con la idea de que venimos a trabajar un tema y a veces nos muestra algo más. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Es impresionante, de verdad, chicos, lo que a mí me pasó. Les digo, me aparecieron
personas en mi constelación que yo decía, no, pues ellos ya no están aquí, ellos ya se fueron a otra vida, o sea, ¿no? Y nada, que ahí aparecieron y dije yo, wow, o sea, qué cosa. Fui, algo que me llamó mucho la atención es el tema de pérdidas, ¿no? El tema de pérdidas en donde se puede lograr identificar a personas no, que no, pues que ya se olvidaron, personas que ya no tocamos, ya no hablamos y se presentan, ¿no? O personas que son verdaderamente importantes para ti, pero que y están en tu vida, te cuidan, te protegen, pero que no sabías que estaban ahí, ¿no? Entonces es algo muy lindo, muy, muy bello. Ay, se los recomiendo, de verdad. Yo voy a seguir constelando con Yamila a ver qué sale, a ver qué podemos solucionar en esta cabecita loca y pues ya les iré platicando cómo, qué vamos avanzando. Muy bien, vamos. Tengo aquí, les voy a compartir las redes sociales, ¿sí? Ella está en TikTok como Constela con Yam, está también en Instagram con Yam Consteladora Fluvial y está en Facebook, donde también la podemos encontrar como Constelaciones Fluviales. Y también está el correo de Yamila, donde le pueden platicar su historia, su caso, qué puede hacer, qué podría hacer ella por nosotros. Platíquenle y seguramente ella les va a contestar. Y este es su celular. Quiero pensar que allí te podemos contactar para hacer alguna cita contigo, para agendar una sesión, algo que quisiéramos trabajar contigo, ya sea a distancia o presencial. Estaría maravilloso que la contacten. Se quedan estos datos grabados en este video para todos los que quieran acercarse y tengan algo que quisieran trabajar de forma muy personal. ¿Cuál sería el mejor método, Yamile? ¿Cómo podemos obtener una respuesta más rápida de tu parte? Bueno, directamente por WhatsApp o una llamada directa al teléfono, que es el que aparece en pantalla. Y a veces me es más práctico, yo creo, por la cantidad a veces de contactos en lo que es en el Facebook, el Messenger de Facebook de Yamile Carballo. Ahí entrando también algún mensajito, ¿no? Nada más un poquito de paciencia. Esta parte de la ayuda que se menciona mucho como tal, yo hablo más en general, lo identifico como un acompañamiento a nuestro proceso personal, ¿no? Teniendo en claro que pues es el proceso de la persona lo que le permite en esa toma de conciencia ir avanzando en lo que pues su alma más anhela, ¿no? Y su ser necesita. Correcto, padrísimo, padrísimo. Ay, pues estoy contenta con muchas expectativas de que esto creo que puede ser una herramienta para muchas personas que a veces estamos buscando respuestas y no sabemos en dónde encontrarlas. Creo que esto es un método increíble. Eh, Gracias a Dios te encontré otra vez, ¿no? Y con esto que nos vas a poder compartir y que sé que va a haber mucha gente que va a estar buscándote y que seguramente habrá mucha luz en este camino, ya que ahora te hemos puesto en este sendero, ¿no? Agradezco infinitamente que hayas compartido lo que eres, lo que haces, cómo lo haces, y que seguramente vamos a seguirnos viendo. Eso lo tengo seguro, seguro. Eso lo he hecho. Me gustaría escucharte tu cierre, algo que nos quisieras compartir, algo con qué te vas, qué nos puedes dejar, un poquito más de sabiduría. Ay, pues más que nada, totalmente agradecida y confiando en que esto que en la que coincidimos ambas es el compartir para quien quizá lo pueda requerir, necesitar, que sea una luz en su camino, una metodología que es muy integral. Y, y hablando de un poco más de sabiduría, pues esta frase, ¿no? Del maestro Juan Carlos Arias Quintana, la sabiduría es simple. Y todo esto desde el amor, acompañando con Bert Hellinger hablaba, y es yo creo de unas partes más importantes, de que el amor es contenido por el orden. No puede haber un amor si no está contenido por el orden. Incluso hace ese comparativo de esa cazuelita que está conteniendo el agua, considerando como el agua, el amor,
y esa capsulita, la que lo contiene, el orden que lo contiene. Entonces, un trabajo de un constelador es identificar justamente ese desorden en nuestro sistema y apoyar para ordenarlo y que todo fluya de una mejor manera, ¿no? Todas estas cuestiones que a veces nos cuestan más, que no entendemos, que intentamos una y otra vez y dices, bueno, ¿qué sucede? Tú sabes que mucho de esto nos va llevando justamente en el camino en el que estamos, ¿no? Y que nos ayuda a identificar y a ver desde otra perspectiva y panorama, otras posibilidades y una Sí, forma de resolver que nos van ayudando a estar en mayor equilibrio y armonía en base a nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, esa correcto. invitación a que todos, absolutamente todos, no necesito tener un inconveniente o un problema Ujú, para querer aportar a mi sistema que va ujú. a aportar a las siguientes generaciones inclusive, ¿no? Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. desde el Ujú, amor generamos una vibración que ujú. nos puede ayudar a compartir con el mundo entero en otra frecuencia. Sí, totalmente, totalmente. Recuerden que muchas de las cosas que nos toca vivir y aprender en este plano es justamente aprender de lo que nos toca desde la abuela, desde el tío, desde el hijo que ya falleció. O sea, en todo momento hay cosas que aprender. Y entregar a las personas lo que no te corresponde, eso es lo más maravilloso, porque entonces vives más ligero, el otro se hace responsable y le das el poder, ¿no? Que tiene que recibir en algún punto. Entonces, es increíble. Las constelaciones a mí me han funcionado muchísimo. Soy fiel creyente de este sistema, de esta forma de sanar, porque además veo que cuando eres padre, sobre todo, cuando tienes una generación abajo de ti, tu deber es ser una mamá o un papá, ¿no? Sano y feliz, ¿no? No perfecto, pero sí con menos cargas para que entonces el otro que llegue, que ya está ahí esperando, solamente llegar aquí, pues reciba lo menos fregado posible, ¿no? Este sistema al que va a llegar, Claro, si ¿no? hacemos nuestro trabajo, pues es lo que le Sí, podemos heredar a los hijos, pues una mejor oportunidad en relación de tomar la vida con todo, ¿no? sí, Con mejores sí, oportunidades. sí, totalmente, totalmente. Pues bueno, como siempre les digo en cada sesión, con que una persona, una de los cuales nos vea hoy o nos vea después o en un año o en un siglo, le sirva, le funcione, le dé luz, le dé paz, le dé tranquilidad y sepa, conozca el primer escaloncito hacia dónde se tiene que dirigir para poder empezar su sanación. Para mí eso es más que suficiente. De esto yo no recibo absolutamente nada, no me paga nadie. Ellos, estas personas, estos maestros de luz, estas guías a las cuales me comparten su tiempo, su espacio, su sabiduría, lo hacen igual con el mismo amor que yo y lo agradezco infinitamente. Esto es una bendición para todos y espero que le funcione a alguien. ¿Sí? Les deseo una excelente semana, muchas bendiciones para todos ustedes y que sigamos todos aprendiendo en este camino de luz, que para eso venimos a esta tierra. Ha sido un Bendiciones. placer, amiga. Saludos y Igualmente. bendiciones para todos. Gracias, bendiciones a todos.